9:32 de la mañana y seguimos con lo siguiente. El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno lanzó la campaña sobre el uso correcto del lenguaje, la que busca guiar a aclarar algunos conceptos de uso cotidiano para impulsar un mejor trato en el día a día. Para analizar esta campaña estamos junto a Camilo Cayuqueo, director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. En cualquier minuto ya estamos con él. ¿Cómo está, Camilo? Muy buen día. Hola, Josefo, muy buen día. Bueno, primero que todo agradecerte el espacio para difundir nuestra campaña y obviamente contarte un poco más de ella. Justamente, primero me parece que sería apropiado para poder contextualizar y comentarle también a la gente qué es lo que hace el observatorio, digamos, cuáles son los alcances que tienen, a qué se dedican en buenas cuentas. Mira, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación tiene como función principalmente asesorar al Ministerio Secretaría General de Gobierno en políticas y programas también que vayan relacionados a la participación ciudadana y a la no discriminación, firmar convenios también, y uno de los principales ejes que tiene nuestro observatorio es capacitar a funcionarios públicos y también obviamente a la sociedad civil en relación a la ley 20.609, la cual establece medidas contra la discriminación arbitraria, y también la ley 20.500 de participación ciudadana en la gestión pública. Eso como bien resumido. Justamente, ahí estamos viendo nuestro generador de caracteres que dice: campaña, las palabras correctas hacen la diferencia. Cuéntanos un poco, digamos, de qué se trata esta campaña, cómo se va a llevar a cabo, dónde. Mira, esta campaña, bueno, generalmente en nuestro país lamentablemente siguen habiendo personas que siguen sufriendo discriminación de todo tipo por razón de género, de etnia, de orientación e identidad sexual, origen, discapacidad, etcétera. Y también nosotros como Estado y nosotros como observatorio tenemos también la obligación y la responsabilidad también de velar por aquello para que no todo esto no pase. Y esta campaña nace también a través de las diferentes reuniones que hemos tenido con las organizaciones civiles y también con otras instituciones públicas, y también principalmente como para adelantarnos a cualquier hecho de discriminación. Lamentablemente hoy día pasan hechos de discriminación, suceden hechos de discriminación muchas veces porque las personas desconocen un concepto, desconocen una palabra y no usan bien el correcto lenguaje como lo describimos nosotros. Esta campaña fue lanzada durante el mes de diciembre en diferentes redes sociales de instituciones públicas y también diferentes medios. Y a lo largo de enero y febrero nosotros hemos estado tratando de gestionar reuniones con diferentes instituciones públicas, diferentes municipios a lo largo de todo Chile, también con Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, etcétera, para que ellos también nos ayuden a difundir la campaña y ojalá esta campaña llegue a lo largo de todo Chile. Director, ahora, a ver, el debate sobre el lenguaje inclusivo ha sido relativamente nuevo, pero se convierte siempre, me da la impresión, en un tema de discusión bien acalorada de pronto, cuando uno conversa en familia, porque también se mezcla el tema de las generaciones. Recordemos que hay generaciones que estuvieron durante muchos años acostumbrados a decirle de tal o cual forma al que se vestía distinto, al que tenía la piel de un color diferente al suyo, ni siquiera distinto, sino que no igual al suyo. Entonces, qué difícil me parece que sería abordar esto. ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Cómo van a lograr llegar a estas distintas generaciones? Mira, Josefa, si bien es bastante difícil en algunos aspectos y palabras, pero por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos bastante concretos. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre lo doy, que a mí me tocó cuando yo asumí este cargo, me tocó diferentes reuniones, y en una de esas reuniones, me acuerdo, fui al baño y en el baño decía baño para minusválidos. Y esa palabra ya no se usa, es una palabra que ya dejó de existir hace bastante tiempo. Hoy día debería decir baño para discapacitados solamente, o para personas en situación de discapacidad. Ese es como el uso correcto de la palabra. Entonces, claro, y ahí también, desde eso entonces también empezó a nacer un poquito la idea de esta campaña, porque finalmente es claro, nosotros tenemos conceptos y palabras que finalmente muchas veces van naciendo, van llegando a la sociedad, pero finalmente también hay otras que finalmente tenemos que erradicarla. Por ejemplo, el mismo ejemplo que te daba, por ejemplo, también nosotros tenemos acá 5 grupos de los cuales participan en esta campaña, que es personas de pueblo indígena, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBI, personas mayores, personas migrantes.
Muchas veces nosotros por querer tener una cercanía, por ejemplo, con las personas mayores, los tratamos como abuelitos, viejitos, ancianos, y son palabras erróneas. Claro. Ellos son personas mayores. Esa es la palabra que nosotros deberíamos usar al referirnos a una persona que quizás tenga 80 años, 70 años o 90 años, personas Mm. mayores. Por ejemplo, también la importancia del nombre social. Es muy importante porque también, y eso nace también de la misma necesidad de diferentes instituciones públicas que, claro, tenemos hoy día promulgada una ley de identidad de género y también las mismas instituciones nos decían, ¿qué hacemos nosotros cuando venga una persona que tiene un nombre social pero su carnet registra otro nombre? Claro. Entonces ahí la importancia es que si tú recibes a una persona y el carnet dice Juanito Pérez inventando y la persona aparenta no ser Juanito Pérez, aparenta ser una mujer, la Ujú. importancia que tiene el funcionario público de preguntarle por el nombre social. Preguntarle por el nombre social para que también no se produzca un hecho discriminatorio o le llamen por Juanito Pérez a viva voz y todo el mundo se dé vuelta a mirarlo. Y Mm. eso, esto de discriminación queremos evitarlo. De hecho, director, estaba leyendo, hay varias investigaciones que se han realizado sobre el diálogo, digo, el lenguaje inclusivo, porque además, eh, tal vez uno no es muy consciente de esto y hay cosas que pasan por invisibles, pero que están, porque a través del lenguaje también, acá, digamos, en un estudio, dice que de alguna manera también el lenguaje nos habla de ideología, nos habla de sentirnos superior al otro, nos habla de... O sea, solapadamente tal vez estamos discriminando, estamos ejerciendo un control de poder por uno. Cuando uno dice, por ejemplo, el abuelito, lo vimos tanto en la campaña de vacunación, por ejemplo, el Justamente, tatita sí. vino y en realidad son personas que en el caso de los adultos mayores están totalmente vigentes y totalmente digamos, en condiciones para que no se les trate como personas, digamos, de menor rango, por así decirlo, no sé, menos capacitadas tal vez. Justamente, Josefa, yo también estuve ahí participando en el lanzamiento de todo lo que era la vacunación a las personas mayores. Y claro, también me encontré con algunos ejemplos donde los periodistas preguntaban y claro, le decían con el abuelito, pero también es una forma de cariño y eso también justamente nosotros lo que queremos como educar, porque obviamente todo lo que es el lenguaje construye realidad, entonces, y también Exacto. pasa con las personas migrantes, muchas veces nosotros como por querer tener una cercanía y romper ese hielo, le empezamos a hablar con modismo o Mm. muchas veces pasaba que las personas migrantes nos decían, a veces voy a atenderme a una institución y me empiezan a hablar como en el tono que yo hablo, quizás mi tono puede ser un poco caribeño y me empiezan a hablar de esa forma. Claro. Entonces, justamente, claro, para nosotros puede ser quizás romper el hielo y quizás querer llegar de mejor forma a la persona que tenemos enfrente, pero finalmente esa persona no sabemos si se está sintiendo ofendida o si se está sintiendo discriminada. Y es Exacto. justamente lo que nosotros queremos cambiar porque el lenguaje construye realidad. Justamente. Director, en los últimos años se ha puesto en materia de debate el uso de el niñez, todes, de alguna forma, porque al hacerlo masculino se sentía, digamos, discriminado o apartado un grupo importante que es el grupo de mujeres. Es necesario hablar con estos términos. La RAE dice que no, pero en realidad tiene que ver un poco con con lo que diga la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que ahí también es súper importante, nosotros somos una institución pública, tenemos que regirnos por lo que diga la RAE en este caso, por lo que digan las leyes, si bien nosotros siempre estamos desde el observatorio trabajando con la perspectiva de género, siempre incluimos el todos y todas, el funcionarios y funcionarias, siempre entre comillas el género masculino y femenino, entonces generalmente siempre estamos constantemente haciendo también ese llamado en diferentes reuniones, instituciones con las que trabajamos de forma diaria, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que está establecido. Si eso el día de mañana cambia y la RAE dice que finalmente es aceptable, obviamente vamos también que adaptarnos a aquello. Ujú. Director, y por último, bueno, en realidad me da la impresión de que se ha avanzado bastante, pero en este aspecto, en el tema de no discriminación me refiero, pero en este aspecto cuesta harto. ¿Por qué cuesta tanto? Y segundo, con respecto a esta campaña, ¿cómo se van a medir los resultados? ¿Estos resultados para qué van a servir? ¿Cuál es la idea o el objetivo final que tiene esto?
Mira, los objetivos generales, bueno, nosotros como observatorios también tenemos que lanzar diferentes campañas para concientizar a la sociedad, sensibilizar a la sociedad en temas de participación ciudadana y no discriminación. El mes de diciembre lanzamos dos campañas, que fue esta campaña, y también lanzamos una campaña en paralelo que está 100% enfocada a la comunidad LGTBI, con diferentes testimonios reales, por ejemplo, de una mamá trans que hablaba de que el amor de mamá es incondicional a cualquier situación o cualquier contexto de la vida. También teníamos una persona que directamente era trans, que también contó su experiencia del amor propio que uno tiene que tener para aceptarse, para quererse, y también obviamente para que la sociedad lo vea de una forma como quisiera. Y también obviamente todas estas campañas van a servir para nosotros para generar diferentes instancias de debate, diferentes instancias que quizás nosotros podamos trabajar el día de mañana. Vamos a presentarle quizás los resultados también a diferentes instituciones, organizaciones con las que constantemente estamos teniendo reuniones, constantemente estamos trabajando. Y en base a lo otro que tú me preguntabas, ¿por qué cuesta mucho el tema de la discriminación o quizás erradicar la discriminación en nuestro país? Lamentablemente venimos de una cultura, yo soy de un pueblo originario, entonces yo creo que nadie debería sentirse discriminado por su color de piel, por su origen, por venir de un pueblo originario, por su orientación sexual, etcétera. Y eso es lo que nosotros también tratamos de trabajar, y por eso también nace el Observatorio de Participación Ciudadana, lamentablemente por el hecho lamentable de Daniel Zamudio, pero finalmente nos abrió esta puerta. Somos uno de los pocos países que tiene una ley antidiscriminación. La ley de discriminación tiene 18 categorías, y las 18 categorías están basadas, por ejemplo, en nacionalidad, en edad, en orientación sexual, en sexo también, por ejemplo, y las últimas tres categorías que se incluyeron tienen relación directamente con la mujer, que es la maternidad, la lactancia materna y el amamantamiento. O sea, es bastante, por decirlo de alguna forma, diversa la categoría que tiene la ley, y muchas veces también se asocia solamente hacia la comunidad LGTBI porque también se conoció como ley Zamudio. Pero Exacto. finalmente nosotros estamos tratando de abrir aquello y abrirlo a la sociedad civil y decirles, acá no solamente está enfocado a un grupo, está enfocado a diferentes categorías, diferentes grupos de nuestra sociedad, y eso es lo importante, que conozcan la ley, que sepan cómo utilizarla, que sepan de qué se trata la ley, cuáles son las categorías, etcétera. Camilo Cayuqueo, director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Muchas gracias, director, por estar esta mañana con nosotros.